Buenos días. Vamos a continuar con las sesiones sobre este interesante tema relacionado a la imputación concreta o imputación necesaria. En la anterior sesión habíamos encontrado por lo menos dos principios previstos en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Uno central, que estaba referido a la comunicación de los cargos que se atribuye a la persona a la que se involucra la realización de un hecho, y cómo así necesariamente como correlato se tenía la presunción de inocencia concreta. Es decir, la imputación concreta va a tener su correlato siempre en una presunción de inocencia concreta. No nos olvidemos de ello, ese es un tema central, porque precisamente sobre la base de la imputación concreta construida con sus proporciones fácticas, se va a configurar como correlato necesario una presunción de inocencia concreta. No hay presunción de inocencia en abstracto, eso es claro. La presunción de inocencia solo corresponde a aquella persona a quien se le atribuye o se le vincula con la realización de un hecho punible. Esto creo que es muy importante para comprender la esencia del proceso contradictorio, dado que el principio rector del proceso, que duda cabe, viene a ser el contradictorio. Por esa razón, ese contradictorio original que se presenta tiene como aspecto principal, que duda cabe, a la imputación del hecho punible, a la imputación concreta o imputación necesaria o imputación suficiente, como se llama, lo han denominado acá en el Perú, ¿no? En el otro extremo está la presunción de inocencia, pero como estamos indicando, es una presunción de inocencia concreta. Entonces, en la tensión entre estos dos aspectos se genera el contradictorio y es un tercero, que es el órgano jurisdiccional, quien va a resolver esa contradicción entre pretensión y oposición, entre imputación concreta y la presunción de inocencia. ¿Qué duda cabe que corresponde al Ministerio Público la delimitación del objeto principal, que viene a ser precisamente la imputación del hecho punible? Ese es el aspecto percutor del proceso. Es la imputación concreta la que va a determinar la configuración del proceso. No nos olvidemos de un aforisma que señala nemo iudex sine actore. Pues no va a haber jamás un juicio si no hay un actor, y un actor obviamente que formule una imputación concreta y que genere como correlato, que duda cabe, la presunción de inocencia. Bien, desde esa perspectiva, aún no avanzando con ese correlato tan fundamental, tan difundido que es la presunción de inocencia, solamente haremos algunos alcances generales respecto del contenido básico, central de la presunción de inocencia. No nos olvidemos que la presunción de inocencia como correlato tiene varios contenidos, pero así en la forma como lo estamos planteando, fundamentalmente tiene un contenido cognitivo, es decir, desde el momento que el Ministerio Público formula una imputación concreta, ¿cierto? Entonces se configura la presunción de inocencia concreta. ¿Qué supone ello? Que necesariamente se genera una distribución de la carga probatoria. Por tanto, será el Ministerio Público quien tenga que probar cada una de las proporciones fácticas con las que pretende sustentar su pretensión penal, ¿no? Entonces, en tanto, esta presunción de inocencia aparece como lo fundamental, algo que tiene que ser superado. ¿Y esto qué supone? Que el Ministerio Público asume esa carga probatoria y solo con elementos probatorios suficientes podrá derrotar este aspecto contradictorio que viene a ser la presunción de inocencia. Es decir, quien afirma un hecho debe probarlo, así se lo conoce. Pero desde la perspectiva del aspecto contrario que viene a ser la presunción de inocencia, supone simplemente ver cómo se genera una tensión y que hace que necesariamente el Ministerio Público, como postulante de la pretensión punitiva, tenga que probar cada una de las proposiciones fácticas, ¿no? Y con ella queda incólume esa presunción de inocencia, ¿cierto? Porque estamos hablando de presunción de inocencia siempre como su correlato. Bien, de la tensión entre estos dos presupuestos encontramos el principio contradictorio. De hecho, es el principio nuclear, es el principio central del proceso. Sin contradictorio no hay proceso. En cualquiera de las expresiones que podamos hablar, el contradictorio viene a ser el principio que habilita el testeo, que habilita el control, que habilita precisamente la calidad de la información que se va generando en el proceso. Repárese bien en ese tema. Es decir,
Sin el contradictorio no hay proceso. El contradictorio es el principio rector que configura precisamente esa idea de proceso. En cualquiera de los modelos, digámoslo claro, en cualquiera de los modelos. Un modelo acusatorio con rasgos adversivos, un modelo acusatorio adversarial predominantemente. En cualquiera de los modelos que se difunde siempre la idea de proceso tiene implícito ese principio nodal que viene a ser contradictorio. Y acá viene un tema muy importante que ha sido objeto de discusión precisamente, por lo menos en territorio peruano. Si existe alguna jerarquía entre el principio contradictorio y el principio de oralidad. Es un tema muy interesante porque precisamente al calor de la reforma se puso bastante énfasis en el tema de la oralidad, es decir, en el tema de la audiencia. Lo que no se indicó era que la oralidad como principio era ciertamente muy importante, pero para que se configure el contradictorio de una manera óptima. Entonces, muy tardemente se ha ido reflexionando sobre este tema y se asumió que ciertamente la oralidad es un principio procedimental, ¿cierto? Que permite una mejor configuración del principio procesal, que es el principio de contradictorio. Entonces, así las cosas se ordena perfectamente cada una en su entidad. El principio de oralidad, un principio procedimental, y el principio de contradictorio, un principio procesal, porque está ligado directamente a la idea fuerte de proceso. Y la imputación concreta, ¿qué es lo que configura? Configura justamente ese contradictorio. No hay necesidad de que la defensa del imputado articule hechos impeditivos, extintivos o modificativos, o mejor, digámoslos en la terminología del derecho penal, una causa de atipicidad, causa de justificación, causa de exculpación o causa de no punibilidad para que se genere el contradictorio. El contradictorio original ya se gestó solamente con la formulación de la imputación. Distinto es el caso cuando el imputado acepta los hechos y, sin embargo, afirma la concurrencia de una causa de justificación. Acepta los hechos, pero el imputado afirma la realización de una causa de exculpación o de una causa de no punibilidad. El problema ya es diferente, porque resulta que los hechos así afirmados por el Ministerio Público han sido admitidos por el imputado. Entonces, al postular una causa de justificación o una causa de exculpación o una causa de no punibilidad, lo que va a generar es que el eje de discusión se desplace a un contradictorio derivado, donde quien está afirmando esos hechos, en este caso de exención de responsabilidad, que viene a ser una causa de justificación, o de exención de responsabilidad, que viene a ser una causa de inculpabilidad, o de exención de responsabilidad, que viene a ser una causa de no punibilidad, entonces tiene que probar esos aspectos. Creo que esto es muy importante señalar, porque muchas veces existe alguna confusión cuando se pretende de que el Ministerio Público pruebe absolutamente todos los hechos. Eso no es así, porque resulta que el Ministerio Público solamente puede probar aquellos hechos afirmativos. ¿Y cuáles son aquellos hechos afirmativos? Aquellos hechos constitutivos, aquellos hechos que realizan los elementos del tipo y per se genera la consecuencia penal. Este es un primer punto. Sin embargo, las causas de justificación, como preceptos permisivos, aparecen diseminadas en todo el ordenamiento jurídico, y por tanto quien afirme la concurrencia de una causa de justificación, no sé, me imagino un derecho de retención, me imagino una defensa extrajudicial de la posesión, pongámonos en el supuesto de una legítima defensa, un estado de necesidad justificante, pues tiene sus propios presupuestos, y por tanto se tienen que presentar proposiciones fácticas que permitan precisamente verificar si se realizan esos supuestos, y no solamente si se realizan los supuestos, sino que además tiene la carga probatoria de ello, ¿no? En síntesis, con la inicial formulación de la imputación concreta se genera un contradictorio original principal, ¿cierto? Donde el aspecto principal viene a ser la imputación concreta, y el otro aspecto de ese contradictorio viene a ser la presunción de inocencia. Ese es el contradictorio original. Sin embargo, puede excepcionalmente presentarse un contradictorio derivado cuando los hechos afirmados por la imputación no son cuestionados por la defensa, pues quien, por lo contrario, afirmando la realización de los hechos imputados, sin embargo, sostienen una causa de justificación, de exculpación o de no punibilidad. En este supuesto se genera precisamente ese contradictorio derivado que da lugar, obviamente, a que ahora sí la carga de esos hechos, ¿cierto?, que buscan o que pretenden una exención de responsabilidad, ahora sean asumidos por la defensa.
con esto no se quiebre en absoluto, no se afecte en absoluto la presunción de inocencia que, como hemos dicho, está salvado, por lo menos en la forma como se ha presentado en ese contradictorio original, ¿no? Bien, esta extensión de esas líneas han sido muy importantes para comprender acabadamente esa dinámica original de la imputación concreta. Pero así presentado de una manera diacrónica, el tema parece bastante simple, y de hecho lo es si es que se hace un seguimiento adecuado de esas pautas generales que hemos señalado. Sin embargo, la imputación concreta o la imputación como tal es todo un proceso. Me refiero a todo un proceso en el sentido de cómo se va generando, cómo se va gestando y va avanzando por diferentes estadios. Digo bien estadios, no estadios. Una cosa es hablar de una imputación preliminar, una imputación concreta preliminar por una situación de flagrancia delictiva, cuasi flagrancia, flagrancia presunta. Otra muy distinta es hablar de una hipótesis de imputación concreta que da inicio al proceso. Otra muy distinta es hablar de una tesis de imputación, ¿cierto?, con alta probabilidad. Y otra cosa muy distinta es hablar de, pues, una tesis de imputación ciertamente bastante grave y finalmente hablar de una imputación probada. Como ven ustedes, esta es lo que va a diferenciar el estatus cognitivo de la imputación concreta en cada una de las etapas. Va a partir sobre la base de la cantidad de información que obre como cimiento, ¿cierto? Es decir, en un primer momento, si estamos en diligencias preliminares, probablemente se puede tener una imputación preliminar, una imputación concreta preliminar. Pero de hecho, estamos pues en las fases iniciales y aún todavía ni siquiera se ha formalizado la investigación preparatoria. Por lo menos en el Perú nosotros tenemos ese estadio necesario de la etapa de formalización de investigación preparatoria. Pero para que se formalice la investigación preparatoria, que es la primera etapa del proceso penal, del proceso común en el Perú, se requiere de una hipótesis de imputación de un hecho punible, ya de una hipótesis, no la imputación preliminar. No es imputación aproximativa, ¿cierto?, en cuanto a hechos y en cuanto a calificación jurídica, sino ya una hipótesis de imputación del hecho punible, la hipótesis de imputación de imputación concreta. Repárese bien los problemas que se va a generar porque se trata precisamente de una hipótesis, no es de una tesis, ¿listo? Será con el transcurso del plazo de investigación y los actos de investigación que se realicen y la información que se recabe para determinar si esa hipótesis transitó, ¿cierto?, a una tesis. Si esa hipótesis se convirtió cualitativamente en una tesis de imputación. Y con tesis de imputación, el Ministerio Público ya puede formular, ¿cierto?, una acusación. El contenido de toda acusación, por lo menos en el modelo peruano, siempre es una tesis de imputación, ¿cierto? Y para efectos, eventualmente, de requerir una prisión preventiva, tema pues tan vinculado a los problemas de la imputación concreta y que es una situación bastante crítica actualmente en el Perú, pues necesariamente tenemos que tener una tesis de imputación de un hecho punible, pero con gravedad, con fundados y graves elementos de convicción. Luego, lo que se va a presentar a nivel del juicio oral es precisamente esa tesis, que en un contradictorio con la antítesis presentada por la defensa, se va a generar todo un debate en el plenario que va a dar lugar a que al finalizar el juez emite un juicio de fundabilidad sobre la imputación concreta, sobre esa imputación concreta propuesta por el Ministerio Público y defendida en el plenario. Bueno, hasta acá, por lo menos está clara esa idea de ese tránsito que se va dando nominalmente, estamos indicando, ¿no?, de una hipótesis preliminar, de una imputación del hecho punible. Todavía no se ha iniciado el proceso con la formalización de la investigación preparatoria. Luego, segundo lugar, la hipótesis de imputación de un hecho punible. Acá sí se da inicio al proceso con la formalización de la investigación preparatoria. Luego, la tesis de imputación del hecho punible con la acusación. Luego, con un estándar probatorio mayor, la tesis de imputación del hecho punible para habilitar una medida coercitiva como la prisión preventiva. Y finalmente, la teoría o certeza respecto de esa inicial tesis presentada que va a ser el producto del plenario. Bien, pero todavía acá tenemos varios temas y esto no es una suerte de conceptos que particularmente quien les habla está refiriendo, sino que ha sido recogido por
una sentencia plenaria reciente, la sentencia plenaria 1/2017, que precisamente recoge todos estos estándares de prueba, ¿no? Estos estándares que van a determinar un particular tipo de decisión que se tiene que tomar conforme a cada una de las etapas. Y para esto, en esta sentencia plenaria, que por su propia calidad viene a vincular a todos los operadores, y por lo menos por la generalidad y universalidad de los conceptos puede ser asumido por desde otros ordenamientos jurídicos, maneja dos categorías epistemológicas, la posibilidad y la probabilidad, ¿cierto? Para que se dé inicio al proceso tiene que haber probabilidad. Antes del proceso estamos en la dimensión de la posibilidad. La probabilidad sí es graduable. La probabilidad puede ser media, puede ser grave, puede ser alta. En cambio, la posibilidad solamente se mueve en la dimensión de si es posible o no es posible. Nada más. Bien. Entonces, antes de la formalización de la investigación preparatoria en sede de las diligencias preliminares, lo único que tenemos es una imputación preliminar, pero que discurre sobre lo que habíamos indicado. Puede ser o no puede ser. Acá todavía no estamos evaluando grados de probabilidad, porque la probabilidad, ¿cierto?, va a ser el criterio epistémico que vamos a utilizar solo después de la formalización de la investigación preparatoria. Entramos a la formalización de la investigación preparatoria y acá sí hablamos de una probabilidad. Y esa probabilidad se traduce en la formulación de una hipótesis de imputación del hecho punible. Vean, ya estamos combinando los conceptos. Es una hipótesis de imputación del hecho punible. ¿Por qué es una hipótesis? Por lo menos conforme a la lectura de nuestro ordenamiento jurídico, hace referencia a que encontramos indicios reveladores. Todavía no son suficientes, solamente son reveladores. El término revelador es un término que aparece regulado en nuestro ordenamiento penal y, por tanto, señala, se formula hipótesis de imputación, ¿cierto?, si concurren indicios reveladores de la comisión de un delito que pueda ser atribuible a la persona contra quien se formalizó denuncia. Entonces, son indicios reveladores. Los indicios, empleado el término de manera general, no vinculado con el tema de la prueba indiciaria, que es otro problema. Como se ha formulado la hipótesis de imputación del hecho punible, imputación concreta, porque existe cierta base epistémica que sería reveladora, ¿cierto?, de la comisión de un delito vinculado al sujeto que se denuncia, entonces el Ministerio Público proyecta, diseña un conjunto de actos de investigación para determinar si ciertamente esa imputación del hecho punible pues va a ser confirmada o no va a ser confirmada. Y en efecto, bajo la dirección del Ministerio Público, es que se realiza un conjunto de actos de investigación en un plazo de 120 días. Como consecuencia de los actos de investigación, al finalizar este plazo de la investigación formalizada, el fiscal evalúa si esos elementos de comisión son base suficiente, es el término que se emplea, base suficiente para formular una tesis de imputación. Si es que la hipótesis solamente se quedó con sospecha razonable, entonces esa jamás se va a transformar cualitativamente en una tesis, solamente se quedó en una hipótesis y por tanto el fiscal está obligado a requerir el sobreseimiento de la causa. Pero si esa hipótesis de imputación ha alimentado su información con los actos de investigación, entonces se transforma cualitativamente en una tesis de imputación, porque ahora sí tiene base suficiente. Antes tenía solamente indicios reveladores, ahora tiene base suficiente. Y con base suficiente sí construye una tesis de imputación. Una tesis de imputación, ¿cierto? Para que en esa etapa intermedia, pues, el juez de garantía evalúe si ciertamente estamos ante una causa, ¿cierto?, con base suficiente para que pueda ser defendida seriamente en juicio. Bien. Pero hasta acá hay una idea fuerte que queda flotando, es el hecho de que cuando eventualmente se va a requerir una medida coercitiva como la prisión preventiva, ¿qué se requiere? ¿Hipótesis o tesis? Por lo menos en esta sentencia plenaria 1/2017,
Se ha establecido con definición que tiene que ser siempre una tesis, pero no una tesis con un estándar probatorio que suponga solamente base suficiente, sino una tesis con un estándar probatorio que suponga gravedad, es decir, elementos de convicción que vinculen de manera firme al imputado con la realización del hecho. Entonces, si es que el Ministerio Público de entrada ya tiene un hecho punible con elementos de convicción suficientes o con elementos de convicción graves, no tiene ningún sentido que plantee una hipótesis, sino tiene que necesariamente plantear una tesis. Y si se tiene una tesis, que duda cabe, pues debe transitarse directamente a la acusación directa, redundo, y no transitar por una morosa, burocrática investigación preparatoria que no tendría ningún objeto, porque desde el inicio ya el Ministerio Público estaba contando con elementos de convicción como para sostener una tesis de imputación. Esa tesis de imputación, regresamos a la tesis de imputación con base suficiente, es la que va a ser objeto de saneamiento en la etapa intermedia. Realizado el objeto de saneamiento, entonces esta tesis va a ser defendida en juicio por el Ministerio Público, obviamente. Y es en el plenario donde lo que se va a discutir es precisamente esta tesis de imputación. Y en el contexto del contradictorio se actuará todos los medios probatorios que finalmente determinen si ese hecho imputado como tal se realizó o no se realizó. Esta perspectiva epistémica, metodológica, con categorías, ¿cierto?, más definidas, permiten de alguna manera ser más certeros y trabajar con más seguridad, porque precisamente en función de esa cantidad de información que se tenga, los operadores fiscales y los operadores jurisdiccionales podrán dar sus decisiones. Bien, señores, esto es todo por hoy día. Buenos días. Hasta mañana.